Bueno, pues bienvenidas a nuestra reunión de mujeres entre amigas. Aquí no solamente estamos, pues conocidas. Aquí venimos a ser amigas y a, pues estarnos apoyando las unas a las otras, ¿verdad? Bienvenidas todas. Las que no se pudieron conectar, pues también un saludo. Esperemos que a través del video también sean bendecidas. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar el tema del día de hoy y vamos a continuar con nuestro tema de. Estamos viendo, bueno, conmigo estamos viendo la serie de Filipenses. Ya vimos capítulo 1, capítulo 2 y vamos a pasar al capítulo 3 de la serie de Filipenses. Y ya para la próxima clase conmigo, primeramente Dios, terminaríamos esta serie con Filipenses 4. Amén. Hemos estado viendo temas interesantes en el libro de Filipenses. Hemos visto como uno de los temas, los primeros temas que vimos es la buena y perfecta obra de Dios en mi vida. La segunda fue la humillación y la exaltación de Cristo. Las vimos en dos partes. También una de las cosas que vimos dentro de esta serie es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vimos cómo Pablo tenía muchas credenciales para, pues ahora sí que para jactarse, ¿no? Sin embargo, él las decidió poner por basura para poder llegar al conocimiento de Jesucristo. Amén. También vimos en esto lo que es cómo ser luminares en el mundo. Amén. Y el día de hoy el tema se llama prosigo al blanco o a la meta. Ya hemos hablado un poquito al respecto y ya hemos puesto también ejemplos de lo que es proseguir a la meta. Pero vamos a comenzar primeramente, voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó cómo está un poquito más claro ¿cómo se llama? Me fue el nombre, el capítulo, capítulo. Y voy a leer lo que es Filipenses 3, del 1 al 21 es lo que vamos a estar estudiando. Lo dividí, todo este tema lo dividí en 3 puntos principales para mí. Y bueno, Filipenses 3 del 1, pues déjeme buscarlo bien porque no sé por qué me aparece desde el 3, no sé. No, 2, 3, ahí está. Dice, mis amados hermanos, el valor incalculable de conocer a Cristo. Así se llama aquí en la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente. Hedy, bienvenida. Y dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y las hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, así dice, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues por lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y ahí comienza a salir su currículum. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Imagínense. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía.
Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo para llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo de estas cosas. Si ustedes difieren de algo, de algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros, como ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, y a Él igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén, amén. Pues bueno, vamos a comenzar a desmenuzar este tema. Yo pude ver dentro de este capítulo 3 puntos principales que nos está diciendo Pablo en esta carta. Amén, amén. Como punto número 1, aquí el tema se llama prosigo al blanco o prosigo a la meta. Amén. Como punto número 1 de lo que acabamos de leer y pude ver de la esencia de esta carta es que él decía, guardaos la verdad así lo dice, de los perros, pero yo no quise ponerle eso porque se me hizo muy rudo para decirlo, ¿no? O sea, yo lo puse, guárdate de la religiosidad. ¿Qué estaba pasando aquí? Así como en la carta de los Gálatas, aquí había una situación la cual Pablo se comenzó a dar cuenta que estaba sucediendo en la iglesia de los filipenses, de Filipos, así es la ciudad, ¿no? Aquí los filipenses estaban siendo encaminados a judaizarse, amén. Aquí entraron ahora sí que los judíos que habían conocido a Jesús estaban incitando
a los filipenses a seguir las costumbres de ellos. Sabemos que Jesús ahora sí que es parte del reino de la Israel, ¿verdad? De Israel, no solamente como celestial, sino también del pueblo de Israel. De ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. A través del pueblo de Israel nació ahora sí que en la nación santa de nuestro Dios, de nuestro Padre. Tenía que cumplirse porque el Mesías era necesario que él naciera dentro de ahora sí que este país. ¿Y qué pasaba? Pues Jesús, siendo judío, pues cumplió toda la ley, ¿verdad? Y todo, a través de él se cumplió la ley. Sin embargo, bueno, acuérdense que Pedro fue llamado a predicar las buenas nuevas a los judíos. Sin embargo, Pablo fue llamado a compartir lo que es la palabra a los gentiles. Los gentiles son aquellas naciones que no eran parte de Israel. Amén. Háganse de cuenta que es como si fuera México, Brasil, Canadá, en estos tiempos, vamos a llamarlo así, en estas épocas. Amén. En ese entonces, pues lo que estaba ahí cerca era Asia y ¿cómo se llama? Los países árabes, todo eso. Pero pues en este caso, Pablo fue a los filipenses, les habló las buenas nuevas del Señor, les habló del testimonio de lo que Dios hizo a través de cómo él perseguía a la iglesia, pero a la vez tuvo ese encuentro con Dios y Dios lo llamó y Dios le dijo, ve y predica a los gentiles. Y él predicaba a Jesús, aunque no lo conoció personalmente en carne, pero él tuvo ese encuentro y lo conoció de una manera tan profunda que vemos una pasión de Pablo por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, regresando a guardarnos de la religiosidad. En ese tiempo, venían las personas judías a querer convertir a los que son, a los gentiles a judaizarse. Querían que ellos también se circuncidaran, que ellos también guardaran las lunas nuevas, que guardaran las fiestas judías, que hicieran sus ritos ceremoniales, la ley, ¿cómo se llama? La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Querían que ellos se convirtieran completamente al judaísmo. Entonces, pues Pablo pues le llamó la atención esta situación porque en este tiempo Jesús, acuérdense que nadie podía ser justificado por medio de la ley, nadie podía cumplir así así excelentemente bien la ley, era algo pues imposible. Por eso vino Jesús a morir, a hacer ese cordero, hacer ese derramamiento de sangre por cada uno de nosotros. Acuérdense que antes pues cada año iban y sacrificaban un cordero sin mancha, sin arruga. Bueno, no con una arruga, sí tenía arruguitas, ¿verdad? Pero un cordero perfecto para el sacrificio era una limpieza que se hacía a todo el pueblo, pero ahora ya no sea. Jesús vino a sustituir ese sacrificio de esa alma, de ese cordero. Vino a sustituir ese cordero y él se puso por cordero para nosotros, para ser ahora sí que librados de ese pecado, para poder entrar a la presencia, ya no tener un velo que nos separe del Padre y de nosotros, porque en el templo había un velo que caía y que separaba
a los sacerdotes que hacían el sacrificio con la presencia de Dios. Amén. Entonces, Jesús vino a romper ese velo para poder nosotros entrar confiadamente a ese trono de gracia. Entonces, a Pablo no le pareció correcto que vinieran a hacer que los gentiles vinieran a cumplir lo que solamente al pueblo judío le correspondía cumplir, que es esta ley, ¿verdad? Voy a leer un poquito mis notas. Dice, Pablo otra vez da una advertencia a la iglesia de no regresar atrás, a no adoptar costumbres que solo le pertenecía al pueblo de Israel. Dentro de la iglesia se había levantado gente que buscaba judaizar a los cristianos. Recordemos que Pablo fue levantado para ir a los gentiles, eso ya lo mencioné. Estas personas, obviamente judíos, buscaban enseñar a los gentiles a seguir sus costumbres y rituales. Querían venir a poner una carga que Jesús había quitado. Esa es una de las cosas importantes que quiero mencionar. Jesús vino a quitarnos esa carga de cumplir una ley que era muy difícil llevar, ¿no? Jesús vino, murió y quitó esa carga y ahora podemos podemos ir a Jesús a través de la fe, de solamente creer en Él. Amén. Dice, quería venir a poner una carga que Jesús había quitado en la cruz, porque antes era por obras, pero ahora en Jesús la salvación vino a ser por la fe en Él. Vamos a ver nuestro primer versículo de la noche, es Romanos 5:1. Romanos 5:1 del 1 al 11. Voy a leer. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí vemos a un Pablo que está en contra de lo que ahora sí que estaban tergiversando la enseñanza que querían hacerle a los filipenses. Querían que regresara prácticamente atrás, que la salvación no viene por la fe, sino por las obras, y no es así. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, lo dice en Romanos, sino que la salvación, viene por fe. Amén. Y el querer judaizar a los gentiles era regresarlos atrás, regresar a hacer pues todo lo que ellos hacían, su cultura, ahora sí que la religiosidad, ¿no? Jesús vino a traernos esa libertad, no a llevarnos a esclavitud como lo estaba el pueblo de Israel. No porque la ley sea mala, no es mala, sino que realmente ya sus corazones
lo hacían por costumbre y no por amor. Amén. No sé si alguna vez hayan visto alguna película o serie. Les voy a recomendar una serie para que vean. Está en Netflix, se llama TCL. Está muy padre, es de un judío súper ortodoxo. Está muy padre, pero ahí vemos algunas costumbres que ellos tienen, como por ejemplo, antes de entrar a una habitación, hay unos rollos que están pegados en la pared, entonces los besan y ya entran, y todo el ritualismo que tiene esta cultura, pero ya no es tanto bueno, algunos sí lo hacen porque aman y tienen pasión por Dios, pero a veces eso puede llegar a ser religioso. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque nosotros también podemos llegar a este punto de ser religiosas, de nada más buscar a Dios porque, bueno, me tengo que conectar y bueno, pues, o sea, tenemos que buscar a Dios con un corazón de verdad, un corazón deseándolo a Él, amén, de ser estas mujeres que dejemos todo para sentarnos a escuchar al Padre a través de las enseñanzas, ¿no? Eso tenemos que tener cuidado y por eso uno de los puntos que quería yo mencionar es guardarnos de la religiosidad. Pablo aquí quiso poner una red flag, banderas rojas de lo que es no caer o no dejarnos engañar por la religión, sino realmente buscar el conocer y el hacer la voluntad de Dios. Amén. Acuérdense, ahora ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino la salvación viene por medio de la reconciliación entre nosotros y Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes la salvación la tenían a través de cumplir las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes civiles, que no quiere decir que no quiere decir que estas leyes ya no valgan, para nada, siguen vigentes. ¿Por qué? Porque pues la ley dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. También dice que no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Esto lo dice la ley, los 10 mandamientos, y no podemos anular esto, ¿verdad? Porque Jesús nos enseña que esta ley ahora sí que se convierte en amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Amén. Y bueno, ya las leyes ceremoniales, ni aún el pueblo de Israel ya hace leyes ceremoniales, si acaso hace las lunas, pero lo que es del templo, de ir al templo y sacrificar un cordero que tiene que ser especial ese cordero y chalala, pues ya no se hace porque pues se cayó el templo cuando Jesús murió y resucitó. Se derrumbó el templo y bueno, se va a construir un tercer templo, de hecho ya se está construyendo, pero bueno, ese es otro tema para otras clases. y bueno, pero ahora ya no se hace una ceremonia de ahora sí que sacrificar a un becerro en específico para ahora sí para justificarnos, ¿no? No, el cordero ya murió, ya resucitó y ya venció y nos ha dado salvación a todo aquel que cree. Amén. Otro punto del tema de prosigo a la meta es teniendo todo por basura. Aquí vemos a un Pablo que dijo su currículum, y era un excelente currículum. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que me gusta mucho esta versión. Me gusta mucho la versión original bueno, no es original, pero es de la más común. Dice en Filipenses 3,
4 dice, aunque yo teniendo también de qué confiar en la carne, ahora sí que si hablamos de la carne, pues Pablo tenía mucho currículum y mucho de qué gloriarse, ¿verdad? Sin embargo, él, como les decía, lo tuvo por basura. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que en qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Lo vimos en la otra versión que los fariseos eran los que cumplían estrictamente la ley de Dios. Amén. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él cumplía al pie de la letra lo que es la ley de Moisés, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, él tenía, y ya lo habíamos visto en una de las lecciones pasadas, él pudo haberse jactado de todo el conocimiento que tenía, pero realmente él estaba viviendo una religión. Lo repito como el punto pasado, guardarnos de la religiosidad. Él estaba cumpliendo una religión. Él no tenía ninguna relación con Dios. Él solamente hacía lo que decía su ley. Sin embargo, no conocía a Dios, no conocía a este Dios que escuchaba y que leía y que escudriñaba a través de las historias de ese Dios que sacó al pueblo de Egipto, y sí lo había escuchado y todo, pero realmente no había tenido un encuentro con él, así como Moisés tuvo ese encuentro con Dios, así como lo tuvo Abraham, así como lo tuvo David. No, él no tenía ese encuentro con Dios, no había tenido ese encuentro con Dios, pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue completamente cambiada y transformada. Amén. Ahora bien, dice, voy a leer mis notas. Como ya habíamos mencionado con anterioridad en el tema, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, Pablo tenía mucho en qué jactarse, pero todos los conocimientos que él tenía los tuvo por basura. Ya vimos que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, hebreos de hebreos, fariseo porque cumplía toda la ley estrictamente. Era celoso de su religión, tenía un celo por su religión porque era perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Cuando él tuvo un encuentro con Dios, se le reveló y todo ese argumento que se levantaba en contra del conocimiento de Cristo a través de la luz que resplandeció en su vida con ese encuentro con Jesús, todo lo que se levantaba en contra del conocimiento de Cristo se eliminó, huyó delante de la presencia de Dios, porque la luz de Jesús vino y resplandeció, y la gloria de Jehová amaneció sobre la vida de Pablo, revelándole lo que es conocer al Dios que él a través de su religiosidad no conocía. Amén. Y también a través de esta luz que resplandeció en él, sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales fueron abiertos para darse cuenta a quién estaba persiguiendo. Vamos a ver un poco al respecto en Hechos 8:3. Hechos
voy a leer algunos puntos. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. En el 9:3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En el 9 del 10 al 16 nos dice lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Entonces, este Pablo fue levantado por Dios para ir a los gentiles, para predicarles a los gentiles de la salvación. Y era tanta su pasión de Pablo por nuestro Señor Jesucristo, que para él era algo glorioso llevar ahora sí que padecer por causa de Jesús, porque él mismo persiguió a la iglesia. Entonces él no le importaba padecer por el nombre de Dios. Imagínate a una persona con un conocimiento como el que tenía Pablo, dejando por basura lo que él tenía por realmente conocer a su Salvador, al Mesías que él y que toda ese pueblo estaba esperando, anhelando, y conocer que él era el Mesías. O sea, definitivamente que ahora sí que encontró lo que más deseaba, lo más valioso que el hombre pueda tener. Amén. Bueno, pasando a otro punto, como último punto para esta sesión, dice, no le entiendo a mi letra, dice, olvida, es que lo escribí en manuscrito, olvida lo que queda atrás y extiende hacia adelante. Pablo nos dice aquí en Filipenses 3, que nosotros tenemos que, aquí lo voy a leer. Dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en ese mismo, sintamos, y si otra cosa sintáis, esto también os lo revelará Dios. Bueno, aquí Pablo nos enseña a que tenemos que proseguir a la meta, o sea, no tenemos que volver atrás. Si en algún momento, nosotras llegamos a vivir una vida de religiosidad, una vida alejadas de Dios, una vida a lo mejor
jactándonos de nuestro conocimiento de Dios, no lo sé, pero Pablo nos invita a que nosotros prosigamos hacia adelante, no mirando atrás, porque los ojos deben de estar en la meta. Nuestra meta es Jesús. Estamos nosotros siendo personas transformadas, personas renovadas, transformadas, como decía Angie la semana pasada, siendo esas mariposas en transformación. Esa metamorfosis está siendo está en nuestras vidas, y nosotros, si nos equivocamos, si hemos tenido fallas, tenemos que dejar a un lado eso y proseguir a lo que es al supremo llamamiento de Dios. En 2 Corintios, ya estamos por terminar, 2 Corintios 5:17 nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Si hay alguna situación en la cual estás yéndote para atrás o estás estancada, avanza. Si hay algo que necesitas soltar y ponerlo delante del altar, ponlo. El perdón, una de las cosas que no nos deja avanzar es la falta de perdón. Si necesitas perdonar a alguien, perdona. Si necesitas pedir perdón, pide perdón para que avances, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como por último, Lucas 9:62 nos dice lo siguiente. 9:62. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando tú decides buscar, cuando tú decides tomar ese arado, tomar el servicio al Señor, tomar el seguir a Jesús, no puedes mirar atrás. Tu pasado ya es pasado. Tienes que vivir el presente, porque estamos en el ahora y no podemos vivir en el pasado, porque en el pasado nos estancamos y no crecemos. Bueno, ya va a terminar la reunión. Espero que sea de bendición. Fue muy apresurado para mí, pero pues que tengan muy bonita noche y prosigamos viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la meta a la cual nosotras tenemos que ir y avanzar. Bendiciones. No sé cuánto falte, pero bendiciones. Bonita noche para todas.